Escúchanos en la ciudad de Montería, Canaán Radio HJU78, en el dial 89.0 FM, la radio que te bendice. Bienvenidos a Cada Día Contigo, un espacio de reflexión en la palabra de Dios, donde juntos encontramos inspiración, paz y esperanza para afrontar cada jornada. Cada Día Contigo. Muy buenos días y un saludo muy especial para todos los amigos que están conectados en esta hora de la mañana con nuestro devocional Cada Día Contigo. Soy Luis Fernando Hernández y quiero darte la bienvenida para que juntos podamos acercarnos un poco más a Dios y poder comprobar esa buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. Meditando en la palabra de Dios, encontrando la grandeza en los detalles que para algunos pueden ser simples, y me quiero referir a los testimonios, y cuando son repetitivos quizás para algunos esto suene cliché o suene ya alguna frase de cajón, pero meditaba en especial en el testimonio del apóstol Pablo, que hizo que muchos gentiles se convirtieran al Señor Jesucristo, dado que su testimonio es una revelación de humildad, de entrega, de devoción, de abnegación, puesto que él perseguía a la iglesia, puesto que él, creyendo que hacía la voluntad de Dios, estaba en contra de Dios o persiguiendo a Cristo. Y este testimonio marca muchas generaciones que hasta el día de hoy, quienes leemos y meditamos en el testimonio del apóstol Pablo, somos bendecidos. Y no fue un hombre que terminó con honores y galardones sociales, políticos. De hecho, la Biblia nos muestra que terminó en un abandono, terminó abandonado por sus amigos, por sus compañeros o grupo social que apoyaba en la amistad esa nueva tarea y nueva asignación de Cristo en la vida del apóstol Pablo. Bien, con esto lo que quiero expresar en el nombre de Jesús en esta hora es que el camino no es fácil, pero cuando tenemos una asignación de Dios debemos ser valientes para asumir con responsabilidad lo que se nos ha otorgado. El apóstol Pablo en esa conversión una y otra vez repetía cómo aconteció aquel encuentro con Jesucristo. Él iba de camino a Damasco y en ese camino tuvo una visión. Él queda ciego, alguien va, ora por él y en respuesta a esa conversión, él comenzó a predicar de Cristo, de aquel que perseguía. Ahora, cuando estudiamos el contexto de la última prisión en Roma del apóstol Pablo, nos damos cuenta precisamente de un abandono por parte de sus amigos, nos damos cuenta de que no le fue fácil, pero aún así tenía esa sed por seguir estudiando, por seguir preparándose, por seguir predicando la palabra de Dios. Y el apóstol es llevado prisionero porque sencillamente para Nerón, quien era el gobernante de turno de aquella época en Roma, era una amenaza, era alguien que le causaba desequilibrio en el gobierno de Nerón. Y dado que algunos años antes a la prisión o al tomar prisionero a Pablo, surgió lo que hoy la historia relata y nos enseña acerca del gran incendio de Roma. Y la iglesia cristiana fue perseguida no solamente por causar conmoción, sino que también en el imperio de Roma, en el gobierno de Nerón, fueron usados como chivos expiatorios para echar sobre ellos, sobre el cristianismo, sobre los cristianos, sobre ese movimiento o esa revolución, como fueron llamados en aquellos tiempos, la culpa de que el incendio de Roma fue a causa de los grupos cristianos. De este modo, quiero que usted preste mucha atención a este mensaje, porque usted va a ser equipado con el favor de Dios para contar su testimonio.
pese a las condiciones políticas que se puedan levantar en contra de usted, pese a las condiciones sociales que se puedan levantar en contra de usted, pese a las condiciones religiosas que hoy puedan impedirle que usted cuente su testimonio. Eso que parece simple, sencillo, pero que para muchos es de bendición, para seguir creyendo que Dios lo puede hacer. Por eso te invito a que vayamos a la palabra del Señor. La palabra del Señor y ese poder especial entre nosotros. El apóstol Pablo escribe en su segunda carta a Timoteo, estando prisionero en Roma, en el capítulo 4, versículo 16, él dice: en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me dieron la espalda o se desaparecieron. No les sea tomado en cuenta. Esto denota el abandono de las personas que apoyaban a Pablo. Esto muestra la circunstancia que estaba viviendo el apóstol Pablo de soledad, de abandono. Él está escribiendo a Timoteo una segunda carta a su amigo, a su discípulo, a su hijo amado Timoteo. En la palabra de Dios, en 2 de Timoteo, en el capítulo 4, versículo 13, le pide a Timoteo: tráeme cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. El apóstol Pablo estaba con deseo de seguir escribiendo, leyendo, estudiando la palabra de Dios, aún estando prisionero, aún estando cautivo a causa de la predicación del Evangelio, a causa del vivir y el morir para Cristo. Y por último, para contextualizar lo que ya he dicho de manera bíblica, voy a leer 2 de Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 6. El apóstol Pablo dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cerca. El apóstol Pablo tiene la certeza de una muerte inminente y por tanto no quiere perder oportunidad, no quiere desaprovechar sus pequeñas oportunidades. Con este tercer versículo hago un llamado a tu atención, porque nadie sabe el día y la hora en que Cristo vendrá por nosotros, y nosotros seguramente no tenemos esta certeza de una muerte inminente para nuestras vidas. Con todo el respeto a quien le hayan declarado un dictamen médico terminal, aún así nosotros no sabemos qué puede hacer Dios con nuestras vidas. Y el llamado y la reflexión mientras escuchas este mensaje es a examinar, a mirar, evaluar qué es lo que tienes que contar, que glorifica a Dios. Esto es un testimonio. ¿Qué es lo que tienes que contar que da gloria y crédito a Dios? ¿Te parezca insignificante? ¿Te parezca grande, pequeño, extraordinario, simple? Hay algo que tú tienes que contar, que debes contar, que va a edificar muchas vidas. El testimonio hemos sido enseñados teológicamente que es para edificación de la iglesia. Entonces lo que tú tienes que contar, que da gloria a Dios, va a edificar a alguien que hoy está necesitando una palabra que ciertamente se pueda identificar con lo que tú estás viviendo, con lo que tú estás experimentando en tu relación con Dios, sin importar lo que la sociedad, la política o la misma condiciones religiosas te muestren. Tú tienes algo que contar de Dios, y esa es la invitación en esta mañana. Pese a todas circunstancias, el apóstol Pablo seguía anunciando y dando las buenas nuevas de salvación. Seguía hablando y predicando de Cristo, contando acerca de su testimonio, estando en las calles, estando en las ciudades, estando en los barcos, estando en las cárceles. El apóstol Pablo hablaba de Cristo para aquellos que estaban a su alrededor. ¿Qué es lo que tú tienes que contar que hoy necesita ser escuchado? ¿Qué es lo que hoy tienes que hablar que Dios necesita que hables para que su nombre sea glorificado? Ahora bien, la actitud nuestra
frente a esta circunstancia, a lo que el apóstol Pablo estaba viviendo, es una actitud de agradecimiento. Máximo nosotros que predicamos acerca de Cristo por medio de la vida del apóstol Pablo, que hablamos de ese testimonio del apóstol Pablo para acercar a la gente a Cristo. Y hablo de esta manera porque como testigo de conversión de familias, de hombres, de mujeres, de niños, soy fiel creyente que el testimonio va a edificar a aquel que te escuche. Entonces, tomando el ejemplo del apóstol Pablo esta mañana, que no se dejó intimidar, que no se acobardó, que no se dejó influenciar por los gobernantes de turno para cambiar su testimonio, para cambiar su narrativa, sino que todo lo contrario, aprovechaba tiempo, ocasión, toda oportunidad para hablar de Cristo. Te invito a que en esta mañana puedas examinar qué es lo que tiene que ser contado de tu boca que glorifique a Cristo. Ahora bien, ciertamente para él no fue fácil y no creo que sea fácil para ti. Por eso, la palabra de Dios también nos inspira a mantenernos firmes, a mantenernos inamovibles, poder continuar con denuedo la predicación del Evangelio, poder continuar con denuedo el contar nuestro testimonio. Y en su segunda carta, en el primer capítulo de esta carta pastoral a Timoteo, en el versículo 8, Pablo dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, o sea, preso de Cristo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. El apóstol Pablo, imagínate lo que puede pasar en un líder que está siendo discipulado por alguien que está prisionero por hablar de Cristo, es decir, por hablar de lo que se te está siendo enseñado. ¿Qué crees que podría pasar por la mente de Timoteo? Yo no quiero terminar así. Me duele mi familia, en lo que está pasando es injusto. ¿Por qué el gobierno se ensancha o se empeña en culparnos a nosotros de algo que no hemos sido? ¿Por qué nos toman a nosotros como chivos expiatorios? Mira, podríamos hablar infinidades de cosas, contextualizando, no imaginando, contextualizando algunas circunstancias en las que vivimos hoy nosotros, quienes hablamos, quienes predicamos. Y cuando vemos cómo es la iglesia señalada, criticada, perseguida, quizás no está siendo perseguida como en aquel imperio de Nerón, pero tiene sus propias persecuciones. Y los feligreses, nosotros como cristianos, tenemos nuestras propias persecuciones dentro de casa, dentro de la familia. Algunos de fanáticos son llamados, algunos de locos han sido llamados, algunos de religiosos han sido llamados. Esto hace parte de una persecución. Y no tiene que ver expresamente con la exposición de nuestra vida o de nuestra integridad física. Estoy hablando que también esto obstaculiza, frena, paraliza a algunos que quieren ser o que quieren predicar o anunciar o proclamar su testimonio. Y el apóstol Pablo entendió esto. El apóstol Pablo comprendió lo que Timoteo podía estar viviendo. Y siendo entendidos en los tiempos, quiero comprender que sea cual sea tu circunstancia, Dios hoy te está motivando y te está inspirando a que no te detengas. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. No te avergüences de hablar de lo que Cristo ha hecho en tu vida. Grande, pequeño, insignificante, sencillo, da testimonio de lo que Cristo ha hecho en tu vida. No te avergüences porque el poder de Dios estará sobre tu vida. Te cubrirá de tal manera que hasta el fin de los tiempos la llama permanezca encendida y tú puedas
encender a otros. Escúchame, no sé cómo van a terminar tus días. Quizás sean días de gloria, de abundancia y termines en buena vejez. O quizás sean días difíciles en los que tengas que defender la causa del Evangelio de Cristo. Sea cual sea la circunstancia, permanece y permítete que tu llama siga encendida para contar, para dar testimonio de lo que Dios está haciendo en tu vida. Esa llama permanecerá encendida y también vas a encender a otros. El apóstol Pablo permanecía con su llama encendida aún estando prisionero y encendió la llama de Timoteo. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, debemos estar listos, preparados para toda buena obra, como dice la palabra de Dios. Sean las circunstancias que sean, debemos estar listos, preparados. En Primera de Pedro, el apóstol, en el capítulo 3, en el versículo 5, la palabra dice: sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Mira, lo que está diciendo la palabra de Dios aquí es que debemos ser mansos para poder entrar y salir de muchos escenarios en los que la palabra de Dios necesita ser predicada. Un testimonio será algo que impacte muchas vidas y no vas en algunas ocasiones la necesidad de ir versículo tal, capítulo tal, del libro tal. Tú eres probablemente la Biblia que muchos no van a leer, pero con tu testimonio podrán acercarse a Dios y entonces quizás puedan leer la palabra de Dios. Serás aquel primer contacto, aquel primer relacionamiento que algunos van a necesitar para poder acercarse a Dios. Serás quien los conduzca a la puerta que es Cristo Jesús, al camino, a la verdad, a la vida. Entonces, sé o actúa con mansedumbre, con reverencia, respeta a las autoridades. No te creas que porque eres el Hijo de Dios o porque tienes la autoridad lo puedes hacer o lo debas hacer de cualquier manera. Eres el Hijo de Dios, eres el siervo de Cristo aquí, pero aún con toda esa autoridad, como Cristo tenía y más, y aún así actuó con mansedumbre, aún así actuó con respeto ante sus autoridades. Fue duro y tajante cuando tuvo que hacerlo, pero para poder seguir predicando el Evangelio muchas veces tuvo que ser reverente, muchas veces tuvo que guardar silencio. Así que ante las circunstancias que hoy estás viviendo, no dejes de actuar con sabiduría, no dejes de actuar con reverencia, con respeto. Respeta a las autoridades que el apóstol Pablo enseñaba y decía que debemos estar sujetos para que entonces nuestro testimonio sea un reflejo del poder de Cristo. Dios te va a ayudar, tranquilo. Estarás preguntándote, ¿y cómo hago? Y esto y aquello. Dios te va a ayudar. Sea su Espíritu Santo dirigiendo tus pasos. Cada quien conoce su escenario, cada quien conoce su experiencia frente a su familia, frente a los compañeros de la oficina, frente a los compañeros de la universidad, frente a los jefes, frente a los representantes de autoridades gubernamentales. Dios te dará sabiduría y hará que tu rostro sea resplandecido con su gracia y con su favor. Tercero y último punto que quiero tocar para permanecer y ser fuertes ante el contar de nuestro testimonio y de nuestra experiencia con Dios es que esa victoria a través de lo que hacemos será
garantizada. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11 dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. He dicho, no sé cómo vas a terminar en tus días, pero esto no debe ser causa del pensamiento de retener nuestros testimonios, porque muchos, por el testimonio que sale de nuestra boca, otros van a animarse para vencer. Algunos van a vencer porque te han visto a ti vencer. Algunos van a conquistar porque te han visto a ti conquistar. Algunos serán inspirados a causa de que te han visto a ti, cómo luchas, cómo crees, cómo perseveras en la gracia, en el favor de Dios. Ciertamente, como está diciendo el apóstol Juan aquí en Apocalipsis, ha sido la sangre de Cristo sobre nuestras vidas. Porque es por Cristo, es por su gracia, es por su misericordia que hoy estamos en pie. Pero cuando te ven a ti, no están viendo al apóstol Pablo. Cuando te ven a ti, en primera instancia no están viendo a Dios, están viendo el reflejo de Cristo en ti. Muchos van a llegar a Cristo por tus pasos. Juan, él predicaba de Cristo y tenía sus propios seguidores. Y estoy hablando de Juan el Bautista. Pero mucha gente comenzó a seguir a Jesucristo. Dejó de seguir a Juan por seguir a Cristo. Pero fueron instruidos por Juan. Fueron y creyeron en el testimonio de Juan. Muchos van a seguir a Cristo como seguirte a ti. Muchos van a seguir a Cristo a causa de tu testimonio y de relación con Cristo. No te limites, no te detengas. Persevera, lucha, conquista, porque Dios está esperando y demandando de ti para este tiempo. Así que no importa si eres abandonado por tus amigos, por las personas que te han apoyado hasta aquí, aquel que te ha causado un favor, tranquilo, de Dios vendrá el favor que lo suple todo. No te desesperes cuando te sientas solo, abandonado, y si aún así te puedes sentir tranquilo, sigue meditando en la palabra de Dios, persevera en el conocimiento de Cristo y no tengas miedo en mantener la llama encendida. Manténla tan fuerte que puedas encender a otros. Así que en esta mañana te invito a que puedas contar las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. No te detengas, no te frenes, no te limites. Sigue anunciando la palabra de Dios. Sigue anunciando el evangelio de Dios, porque Él está a tu favor, porque Él será tu defensa, porque Él será tu escudo, porque Él será tu fortaleza, porque Él te guardará de mañana, de día y de noche. Así que no temas al cazador nocturno, no temas a los peligros del día, no te limites. Quiero orar por ti, quiero bendecirte en esta mañana, pidiendo a Dios de todo su favor, de toda su intervención, para que tú puedas instruir a otros, así como Pablo instruyó a Timoteo. No te avergüences de dar testimonio, no te avergüences. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en esta hora, Señor, somos agradecidos contigo por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra, de perseverar en el conocimiento de tu palabra. Pero ahora, Señor Jesús, de manera especial, como quien dirige esta oración, oro, ruego, Señor, pido en esta oración intercesora por aquellos que en esta mañana están dudando, Señor, de contar su testimonio, porque creen que es pequeño, porque creen que es insignificante, porque su testimonio no fue que Dios los levantó de entre los muertos. Yo oro, Señor, por ellos, para que ellos con denuedo, Señor Jesús, puedan encender, Señor, dentro de ellos una llama que arda, Señor Jesús, que consuma toda hojarasca, amado Dios, y que puedan llevarlos a permanecer, a perseverar en tus promesas. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, oro, Señor Jesús, por aquellos que se han
permanecido fiel, que hasta aquí, Señor, han sido encontrados fieles, con dificultades, con luchas, pero sigo, amado Dios, orando para que tú puedas darle fuerza, Señor, y ellos puedan continuar, amado Dios, encendiendo a otros, discipulando a otros, instruyendo a otros, encendiendo la llama que hay en otros, en el nombre poderoso de Jesús, que ellos puedan ser, Señor, los Pablo, los Pedro, amado Dios, los Juan, amado Dios, que predicaron de tu palabra anunciándote a ti. Amado Dios, revístelos de una gracia especial para que ellos puedan ser testigos de tu poder, para que ellos puedan, amado Dios, ser esa luz, Señor Jesús, que los guía al camino, la verdad y la vida. Que ellos puedan ser la antorcha encendida en medio del camino que les muestra, amado Dios, dónde está la verdadera luz, dónde está la verdad, el camino. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, los bendigo y pido, amado Dios, que tú hagas en esta hora lo que ellos necesitan para seguir contando de su testimonio, que no se avergüence de su testimonio contigo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Qué maravilla y qué grandioso es para mí poder compartir con todos ustedes este mensaje que bendice mi vida primeramente, que participo de la gracia de Dios y que hoy soy el mensajero, el que da este mensaje para decirte no te avergüences de tu testimonio. No sé cuántas veces las tengas que contar, pero cuéntalo. Cuenta lo que Dios ha hecho en tu vida, cuenta lo que Dios está haciendo en tu vida. Algunos testimonios llevan su elaboración, su preparación, porque vivimos un proceso. Quienes tenemos algo que contar de Dios, somos sometidos en un proceso. Algunos testimonios probablemente aún no pueden ser contados, pero persevera, porque a su debido tiempo saldrá a la luz y esto va a mostrar la gloria de Dios. Si tienes algo que parezca pequeño antes, previo a ese que está Dios trabajando en ti, entonces cuenta lo que Dios ha hecho hasta aquí contigo, o cuenta el proceso, pero habla acerca de lo que Dios está haciendo en tu vida. Te recuerdo que este mensaje quedará cargado en nuestra plataforma de YouTube. Puedes copiar el enlace, compartirlo, difundirlo en redes sociales y muchas vidas más van a ser bendecidas sin tú hablar una sola palabra. Alguien va a dar clic en este enlace, va a escuchar, lo va a ver y va a ser bendecido por Dios. Así que date la oportunidad de ser usado por Dios. Suscríbete en nuestra plataforma para que puedas estar atento a los contenidos que estamos subiendo y puedas ser uno de los primeros en escuchar este mensaje. ¿Qué más da ser el primero o el último que lo escuche? Pero qué bueno que a las 7 de la mañana, cuando subimos este mensaje, tú puedas escucharlo y tener un día bendecido a causa del mensaje que escuchaste. Así que recuerda que estamos aquí lunes a viernes, estamos en vivo en el dial de los 89.0 Canaán Radio, aquí en la ciudad de Montería, o en nuestras plataformas de aplicaciones móviles, tanto para Android como iOS, y nos puedes encontrar como Canaán Radio 89.0. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Dios les bendiga y Dios les guarde. Cada día contigo, un espacio de reflexión en la palabra de Dios donde juntos encontramos inspiración, paz y esperanza para afrontar cada jornada. Cada día contigo. Canaán Radio 89.0 FM. Música que bendice tu día.